Adentrémonos un poco en el misterioso viaje a través del tiempo, en la tierra de los Moche y Nazca, donde el sol acariciaba la costa desértica. Allí, las civilizaciones pre-incas cultivaban con amor el maíz dorado y los ajíes de ardiente pasión. Danzando en la brisa del océano, sus manos, delicadas y fuertes, dominaban las artes de la agricultura y la pesca, tejiendo vida en la tierra reseca. Con sabiduría ancestral, cultivaban variedades de maíz y ajíes, celebrando la abundancia de la madre naturaleza. Pero el canto más emocionante de la historia culinaria peruana se alzó en el siglo XV. Los barcos de los conquistadores europeos, liderados por el alma inquieta de Pizarro, desembarcaron en la costa. Trajeron consigo tesoros culinarios como lo son el trigo, arroz, cerdo y ganado, ingredientes que susurraron nuevos horizontes. Como amantes fugaces en la noche, estos ingredientes se entrelazaron con las raíces autóctonas en un abrazo apasionado. Nació así la cocina mestiza peruana, un romance de sabores, donde los guisos europeos se enamoraron de los ajíes amarillos peruanos. En las cocinas de las mestizas, el ají de gallina danzó con salsas europeas, creando una sinfonía de sabores que susurra historia en cada bocado. Como hojas de un libro antiguo, los ingredientes contaron la historia de un país en evolución. La influencia española no solo trajo nuevos ingredientes, sino también un viento fresco de aceite de oliva, aceitunas y uvas. Se convirtieron en cómplices en esta aventura culinaria, mientras las manos mestizas creaban platos únicos y vibrantes. Los sabores se multiplicaron como los colores en un lienzo, enriqueciéndose cada época, cada ingrediente. La llegada de los esclavos al Perú durante la colonia agregó aún más matices, como notas de un jazz apasionado que resuenan en cada plato. En resumen, la historia de la gastronomía peruana es un poema constante de evolución, una sinfonía de ingredientes que danzan juntos en el escenario de la vida, creando una de las cocinas más poéticas y emocionantes del mundo. Ahora veamos el plato que vamos a preparar y del que vamos a hablar a lo largo del video: la carapulcra, llevándonos a un viaje a través del tiempo y los sabores del Perú. Un ejemplo de esto es la carapulcra, uno de los potajes más emblemáticos y antiguos de la gastronomía peruana. Y es que este guiso acompaña a las familias desde épocas incaicas, donde era el plato más esperado durante las fiestas populares. Teniendo como ingrediente principal la papa seca, la carapulcra se hizo conocida durante el siglo XVII, pero no es hasta la primera mitad del siglo XIX que logra convertirse en un platillo esencial para las reuniones familiares. Su nombre proviene de la palabra calapurca, que en aymara significa cocinar sobre piedras, y se basaba en la combinación de insumos como la carne de llama o alpaca y bastante ají, que luego fueron parte de una interesante fusión con ingredientes españoles como la carne de gallina o de chancho, el arroz y la yuca. Es importante resaltar que la carapulcra no sería lo que es sin la papa seca. Como su nombre lo dice, es secada en la entrepié. En los Andes peruanos se deja reposar sobre el campo hasta que tome ese tono gris característico, mientras que en el norte del Perú
cumple su ciclo en el interior de un agujero cavado a casi 1 metro de profundidad. Previamente a la verdadera preparación, necesitamos remojar la carapulcra, en este caso, la noche anterior, o bueno, por lo menos un tiempo mínimo de 4 horas. Primero es tostada y luego, en abundante agua, se deja reposar. En el artículo La carapulcra y la carapulca, el historiador César Coloma comenta sobre la influencia africana que tiene este platillo. Fueron los esclavos que llegaron a Chincha a realizar trabajos en los campos de algodón, quienes crearon una versión al agregarle sopa seca, un potaje que consiste en fideos aderezados y acompañados con trozos de carne. Esta nueva infusión lleva el nombre de manchapecho, plato bandera, típico y representativo de la región de Ica. En el vasto y fértil territorio de Perú, la Madre Tierra ha brindado una abundancia de dones culinarios. Entre los tesoros nativos que han enriquecido nuestra mesa se encuentran la quinoa, la papa, el maíz y el ají, entre otros. Cada uno de estos ingredientes es un poema, una historia que se teje en la tradición gastronómica peruana. La quinoa, el grano madre de los Andes, es un regalo de los dioses. Su origen es ancestral y es nativa de los altiplanos de Perú. Este superalimento, de colores y sabores únicos, contiene todos los aminoácidos esenciales y es un faro de nutrición en la alta montaña. Las papas, con más de 4.000 variedades en su reino, son como gemas en la corona de la tierra peruana. La papa amarilla, con su textura cremosa, y la papa morada, con su mágico color, son algunas de las joyas que danzan en nuestros platos. El maíz, ese oro en forma de grano, nos envuelve en la sierra y la costa. El choclo tierno y gigante, ese es el niño mimado de nuestras pampas. El maíz morado, con su profundo color, es la canción silenciosa de la tierra. Los ajíes, con sus formas y colores diversos, son los acordes picantes en nuestra sinfonía culinaria. El ají amarillo, con su calor y pasión, y el ají panca, con su sabor ahumado, son los poemas que inspiran nuestros platos. Lo primero que hacemos es sofreír la carne de chancho. En este caso, optamos por sofreír primero la parte grasa. La idea es dejar que suelte ese sabor, ese líquido, para usarla como base de nuestro aderezo. Seguidamente, retiramos la grasa del fuego. Y en esa misma olla sofreiremos la cebolla roja cortada en pequeños cubitos o cincelado. Mientras esté más transparente, que es luego de unos minutos, agregaremos el ajo molido. Luego de un rato agregamos el ají colorado y el ají mirasol, que es lo que le dan ese toque picante, color y sabor a la carapulcra. Luego dejamos que se cocine un poco y reservamos. El escritor peruano Ricardo Palma, en su libro Tradiciones Peruanas, describe a la carapulcra como un sabroso plato que formaba parte de los festines. En sus líneas menciona además a otros platillos peruanos, como el adobo, el pepián y el locro de patita. Lo siguiente es agregar a esa olla de ese aderezo con tanto color y sabor la papa seca previamente remojada, como ya mencionamos y mostramos anteriormente. Luego agregamos la carne de chancho que sellamos previamente. Aquí también podemos agregar
la parte grasa que sofreímos al inicio, pero es opcional. Después agregamos la sazón. En este caso optamos por comino, sal, pimienta negra, canela y orégano. Ya por último, añadimos este caldo concentrado de carne. Puede ser de carne o de cerdo o así como agua, pero para que tenga más sabor optamos por el de carne. Lo dejamos cocinar un poco, así como deslazamos el fondo de la olla. Si es necesario, se corrige el punto de sal en este momento. Y bueno, aquí se recomienda agregar unos trozos de una tableta de chocolate. En este caso optamos uno que contiene maní. Si ves que se espesa demasiado, podrías agregar un poco de agua caliente. Y bueno, no olvides de mezclar bastante para evitar que el fondo se pegue o se queme. A esto lo llamamos deslazado, donde esos sabores pegados al fondo de la olla los raspamos un poco y bueno, se incorpora todo y queda bastante rico. La riqueza de la gastronomía peruana y boliviana es un lienzo tejido con hilos ancestrales, donde la influencia de las culturas indígenas es un verso que merece ser escuchado. En esta sinfonía de sabores que ha conquistado la mayoría del mundo, las raíces indígenas son las notas más profundas, las que susurran la verdadera esencia de estos lugares. En el corazón de la gastronomía indígena encontramos insumos que se han convertido en tesoros de la cocina, como los chotlos, las papas, ajíes, granos como la quinoa, que son un legado antiguo. Los ganados, como llamas y alpacas, proporcionan no solo carne, sino también su lana, enriqueciendo las despensas de las culturas. También cerca del río Amazonas se encontraban peces de agua dulce, que estos contribuían a más que nada a la creación de platos marinos, así como el emblemático ceviche. También tenemos platos como la pachamanca, el cuy, que celebran riquezas de insumos básicos, creando armonías de sabores que perduran en el tiempo. La cultura indígena ha dejado su propia técnicas culinarias también, como el salazón para la conservación de carnes, que es una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. También la deshidratación de ingredientes tales como la papa y la carne, que fue una respuesta ingeniosa a la escasez en muestra de adaptación a las culturas a su entorno. Además, las técnicas de cocción como los hornos de tierra, que se usan en rincones del Perú, las cocinas de caña, de bambú, común también en las comunidades indígenas del altiplano y de la Amazonía. Es un testimonio de la creatividad de estas culturas. La gastronomía boliviana también está en constante crecimiento, alberga tesoros culinarios, tales como en el anterior. Están los mochines de yuca, los anticuchos de suri, el maito de pollo, que son platos que reflejan diversidad de la selva boliviana. También insumos como la coca, que es una planta sagrada para pueblos indígenas de los Andes. También está la yuca, el arroz, el maní, el maíz, que se entrelazan a una tradición culinaria. La coca, además de un significado espiritual, ha dejado una huella en esta gastronomía, y también hay técnicas de cocción en cañas de bambú, que son comunes, como dije, en las comunidades indígenas del altiplano y de la Amazonía, y siguen siendo un atributo de la creatividad y resiliencia de las culturas. El uso de insectos y la leche de frutos amazónicos es un testimonio de sabiduría de utilización de recursos locales.
Así, en la encrucijada de influencias y tradiciones, las culturas indígenas de Perú y Bolivia han tenido un tapiz culinario que celebra la tierra, la adaptación y la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza. Cada plato es un verso en el poema gastronómico de estas tierras, una melodía que nos transporta a tiempos muy antiguos y nos conecta con la tierra que nos sustenta. Cada bocado encontramos un atributo a la sabiduría ancestral y a la reverencia por la riqueza de la naturaleza.